Iniciamos esta segunda jornada del cuarto encuentro sobre prácticas pedagógicas en la educación musical, organizado por el nivel terciario de la Escuela Superior de Educación Artística y Música Juan Pedro Esnaola, con el eje este año de diversidad, equidad e inclusión. Y para empezar el día de hoy, nuestra primera charla está a cargo de las licenciadas Jazmín Tiscornia y Giselle Méndez, con el título de Música y Feminismo. Jazmín es profesora en nuestra institución, es pianista, egresada de la UNA y del Conservatorio Superior de Música Astor Piazzolla. También es socióloga, graduada de la Universidad de Buenos Aires, y realiza actualmente su maestría en educación en la UNCI. Es profesora de educación para la diversidad en nuestra escuela y capacitadora para el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Se desempeña como profesora de piano en el Conservatorio Piazzolla y la EMBA Carlos Morel de Quilmes. Es repertorista de la Cátedra de Canto Disidente de la Universidad Nacional de las Artes. Ha brindado conciertos en distintas salas del país, destacándose la Sala Argentina del CCK, la Usina del Arte, el Teatro Roma, entre otros. También ha participado en festivales en Grecia y Brasil. Actualmente es pianista de la compañía Ópera Cuido. Giselle Méndez es licenciada en Antropología por la Universidad de Buenos Aires, se desempeña profesionalmente en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de Argentina. Ha colaborado con diferentes publicaciones culturales, brindó charlas y ponencias en distintas universidades del país. Junto a Jazmín Tiscornia ha brindado el curso Feminismo y Música, hoy en versión de charla, en el Departamento de Artes Musicales y Sonoras de la Universidad Nacional de las Artes y en el Conservatorio Superior de Música Astor Piazzolla. Realiza actualmente la especialización en Gestión de Políticas para la Infancia y la Adolescencia de la Universidad Nacional de 3 de febrero. Los dejo con las conferencias. Muchas gracias. Bueno, arranco yo. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Es medio raro estar haciendo esto en un ambiente, como decirlo, anfibio, como presencialmente y al mismo tiempo por Zoom, porque además este curso, nosotras cuando pensamos en hacer este pequeño curso, hoy charla sobre feminismo y música, lo pensamos para hacerlo de manera presencial en la Universidad Nacional de las Artes y pandemia mediante debimos adaptarlo a la virtualidad, así todo nos fue bastante bien. Estamos muy contentas con lo que sucedió y esta es la primera vez que nos toca en vivo y en directo, charlar un poquito de esto. Bueno, así fue como surgió esta propuesta de feminismo y música. Y una de las cosas que siempre contábamos, en realidad 2 cosas, ¿no? Para empezar, 3 cosas. Primero, nosotros lo habíamos pensado como un formato de curso de 4 encuentros, que hoy lo readaptamos a una pequeña charla con algunas cosas que nos interesaba compartir acá. En segundo lugar, contarles por qué decidimos que el curso se llame Feminismo y Música, y no, por ejemplo, Música y Feminismo, y porque tenía que ver con que nos interesaba pensar al feminismo como una lente, como una perspectiva que nos permita pensar un montón de dimensiones de nuestra vida cotidiana y de los ambientes donde estudiamos, de lo que nos interesa como personas, y a través de esa lente, de esa perspectiva, ver qué sucedía si se lo aplicábamos a la música, ¿no? Y eso fue en realidad lo que nos propusimos hacer cuando pensamos en esto. Y lo próximo que tenía que contar era... Yo voy a acotar algo que a mí me gusta mucho pensar en esto. Cuando hablamos de feminismo en música, también hablamos mucho con G a veces de esto de, bueno, como en metodología de la investigación, ¿no? De pensar variable independiente y variable dependiente, ¿no? Como cuál es la variable
que depende de otra variable, ¿no? Y si cuando uno invierte los órdenes de las variables, es decir, qué apunta a qué, feminismo y música lo pensamos con ese nombre porque nosotras interpretamos que el feminismo es una variable independiente que va a impactar en el resto de las variables, ¿no? Entonces lo que pensamos nosotras es como una especie de flecha, ¿sí?, que desde el feminismo va a apuntar un montón de disciplinas y va a atravesar esas disciplinas y va a hacer mover muchas veces los cimientos de otras disciplinas. Entonces, bueno, de esa forma llegamos a la música, ¿no? Podemos pensar feminismo hoy por hoy, podemos pensar el feminismo como variable independiente para prácticamente, absolutamente todo lo que es posible. Ayer leí un brevísimo reporte del laboratorio Glaxo hablando sobre feminismo y por qué se estudian menos, según los datos que daba este laboratorio, menos las enfermedades que afectan solo a las mujeres, ¿no? Como un problema de perspectiva de género, ¿no? Como que eso era algo para prestar atención. Entonces esa es la razón por la cual pensamos este título del curso. Y otra cosa que nos parece importante comentar antes de empezar a quizás lo más específico, tiene que ver con, bueno, qué feminismo, qué definición de feminismo nos interesa a nosotras. Ustedes saben que el feminismo es una perspectiva y también es un posicionamiento político, y una cosa va de la mano de la otra. Y a nosotras, para este curso en particular, nos parecía muy interesante traer, hay un montón de definiciones de feminismo, hay un montón de posturas diferentes, de las cuales podemos hacer diferentes valoraciones. La que nos interesa a nosotros traer acá es una que trae Diana Maffia, que es una filósofa argentina, que habla del feminismo como una mirada que tiene que tener tres dimensiones específicas: una descriptiva, una prescriptiva y una que tiene que ver con la acción. La descriptiva es la de reconocer las desigualdades que existen entre los géneros en diferentes sociedades, en diferentes ámbitos, en diferentes momentos de la historia, poder visualizarla. La prescriptiva tiene que ver con la valoración que hacemos acerca de eso y poder entender que está bien que eso suceda y posicionarnos en función de eso. Y la tercera dimensión tiene que ver con la acción, es que una vez que hemos reconocido eso podamos generar algún tipo de movimiento que haga a cambiar ese estado de las cosas. Y también esa es una de las cosas que nos propusimos a partir de charlar estos temas en el curso y en los espacios donde nos han convocado. ¿Sí? Así que bueno, sí. Bueno, ¿cómo arrancamos con esto? Bueno, una de las cosas, así para pasarlo brevemente, porque por ahí lo más interesante tiene que ver con lo que va a contar Has después en relación a gráficos y a datos duros que a ella le encantan porque es socióloga. Tiene que ver con repensar un poco el tema de la música como un discurso abstracto donde digamos, la valoración que se hace de ella no está cruzada por variables históricas o variables que tienen que ver con cuestiones políticas y de género, justamente, ¿no? Y para eso, en realidad, nosotras cuando lo pensamos, nos interesaba traer a diferentes psicólogas, ¿no?, que han trabajado este tema hace ya muchos años, como Marcia Citro, como Lucy Green, como Susan McClary con su libro Feminine Endings, y pensar por qué pareciera que cuestiones como el talento, la creatividad, el mérito, la formación de los programas, de lo que se estudia, del canon musical propiamente dicho, parecieran que no estaban atravesadas por ninguna de estas cuestiones que tienen que ver con las desigualdades sociales en relación al género, sino que tenían que ver solamente con cuestiones del orden de
la creatividad y justamente el mérito, ¿no? Como para acceder a llegar a determinados espacios que pueden verse desde la inclusión laboral, desde quiénes son capaces de publicar obras, quiénes son escuchadas o no, a quiénes se incluye o no en los programas, ¿no? Y empezar a desarmar esta idea de que los discursos musicales se analizan solo desde una valoración netamente artística y que tiene que ver con una cuestión, digamos, abstracta, ¿no? Como donde no juegan, digamos, todas estas otro tipo de valoraciones. ¿Qué más en relación a eso? Bueno, creo que ese es como el principal resumen. Bien. Bueno, entonces ahora les vamos a invitar a que miren con nosotras algunos gráficos. A los sociólogos nos gustan mucho los gráficos. Capaz que no sabemos tantísimo como las matemáticas o la gente que hace datos, pero nos gusta mucho igual. Así que bueno, vamos a mirar juntos esta consigna, nada, si quieren leanla, pero queremos detenernos ahí. Bien. Bueno, este gráfico que está acá es un gráfico que creo que a nadie le sorprendería, ¿no? O sea, es como, bueno, la brecha de género en muchos ámbitos, salta a la vista. Esto es en inglés, ¿sí? Y lo que hace es observa, digamos, este gráfico describe el color más clarito, por así decirlo, serían artistas masculinos. Hago la observación de que las autoras de este artículo de investigación, Van y Horvath, describen la limitación de que van a referirse en el estudio solo género femenino y masculino. Sí, está en el estudio, así que lo aclaro yo también. Entonces, este es un gráfico que está en el estudio. Este estudio yo lo admiro muchísimo y les recomiendo, está en la bibliografía, les recomiendo muchísimo que a quienes les interesa esta temática lo busquen, porque este artículo lo que hace es lo siguiente, ¿no? Hay un gran debate, en el ámbito, ¿no?, circunscripto, de sobre si se puede distinguir la música femenina de la música masculina. Cuando escuchamos música, ¿se puede distinguir si la música la compuso una mujer o la compuso un varón? Este debate es mucho más profundo de, en realidad, lo que podemos ver por arriba, porque en realidad lo que hay detrás de este debate es como ser la gran brecha de género que hay en el ámbito de la composición musical. Ustedes saben que un artículo que voy a citar en un ratito demuestra que la brecha de género en la composición musical académica es mayor en Estados Unidos que en el área de STEM. No sé si saben lo que es STEM, es Science, Technology, Engineering, sí. Bueno, son las áreas que serían ciencias duras, que tienen una altísima brecha de género. Un estudio norteamericano demostró que la brecha de género en el ámbito de la composición musical académica es mayor que en las áreas STEM, lo cual es muy alto, es una brecha de género quizás la más alta. Voy a hacer una nota al pie, que muchos de los artículos con los que trabajamos y traemos los gráficos son de la academia norteamericana, porque no hay estudios del mismo calibre en el campo en Latinoamérica, ¿no? Entonces eso también muestra un sesgo. Sí, sobre todo los que se refieren al manejo y análisis de gran cantidad de datos. Sí hay muchísima producción nacional y latinoamericana, pero faltan, muchas veces lo que está aquí se relaciona un poquito más con la política pública. En los últimos años sí hubo, sabrán
del cupo femenino para los festivales de rock, que salió en 2018-2019. Pero bueno, volviendo un poquito entonces a este estudio, Van y Horvath se van a parar un poco como a debatir, digamos, con un artículo muy tradicional de Sergeant, que dice, bueno, sí, como que podemos encontrar algunas características quizá de la música que podrían llegar a pensar, que no tienen que ver con la calidad compositiva ni nada que ver, sino que son algunas características que tienen que ver con la producción del sonido, con, no sé, como algunos atributos. No es muy concluyente ese artículo, es más un estudio cualitativo, y Horvath vienen con todo y hacen un estudio cuantitativo que implica mucha cantidad de datos, y lo que hacen ellas es, limitándose al área de la música pop, ¿sí? al estilo pop, van a generar una especie de programa basado en algoritmos, ¿sí? Que sin analizar el timbre de voz de la persona que canta, puede predecir con un 90% de efectividad si la canción fue compuesta por una mujer o por un varón. O sea, si el artista. O sea, se entiende, ¿no? O sea, deja por fuera el tono vocal, ¿sí? El registro vocal. Bueno, y lo impactante del estudio es, bueno, ¿y cómo hicieron? ¿No? Bueno, lo que hicieron, voy a pasar a la... Lo que hicieron estas dos investigadoras de la Universidad de Northwestern es programar esta serie de algoritmos para que puedan vislumbrar, digamos, discernir las canciones basadas en estos 4 atributos: las características del sonido, cómo los usuarios de como ser Spotify ponen etiquetas. Yo no soy una gran usuaria de Spotify, pero tengo entendido que los usuarios de Spotify pueden asignar etiquetas, ¿no? Entonces, como que se tomaban esas etiquetas que los usuarios daban para decir, bueno, esto es masculino, femenino, masculino, femenino. La compañía discográfica es una dimensión a considerar, y no menos importante, la red colaborativa del artista. Eso quiere decir que este algoritmo tomaba todos estos datos y decía, bueno, es un poco duro de escuchar, si la red colaborativa del artista es de bajo capital social, si el manager o la manager tiene pocos contactos, es probable que la música esté compuesta por mujeres. Si la compañía discográfica es una compañía discográfica independiente, con pocos recursos económicos, es más probable que sea música compuesta por mujeres. Es decir, que Van y Horvath lo que hacen es decir, bueno, podemos encontrar atributos en la música compuesta por mujeres, pero no por la música en sí, sino por el contexto, porque el contexto de la música pop compuesta por mujeres, que está en Spotify y en otras plataformas que ellas utilizaron para hacer este estudio, es un contexto quizá no tan con digamos, tanto capital y con tanto recurso, ¿no? Como el que con el que cuentan otros artistas. Citando a Bourdieu, ¿no? El capital social, las redes que se pueden establecer, el capital económico, ¿sí? Entonces, bueno, es para pensar. Y donde las cuestiones de calidad están asociadas justamente a eso, a la falta o a tener, no sé si a la falta, pero a contar con recursos diferentes a los que tienen otros artistas de entrada. Bueno, vamos a seguir con otros gráficos. Estos son mucho más contundentes y más sencillos. Esto, bueno, es la Filarmónica de Nueva York, que, son gráficos de pie charts, les dicen gráficos de torta, ¿no? Donde está acá, no sé si se ve el cursor. No se ve, no tengo el cursor. Esto es el cursor. Bueno, no importa. Puntero láser. Ahí está. Entonces, ¿no? Bueno,
solistas que interpretaron, que estuvieron junto a la Filarmónica de Nueva York, 75% hombres, 26% mujeres. Bueno, el gran ámbito, ¿no? de últimamente, compositores, 98% hombres, 2% mujeres, directores, directoras, 94% hombres, 6% mujeres, y vamos a pasar dígito al gráfico que sigue, que es muy gracioso, no sé si lo llegan a ver, no sé si gracioso, es como que linda ahí entre la gracia y la desgracia. Dice, acá hay una aclaración que dice, these are pie charts. Eso quiere decir ahí, estos son gráficos de torta. Lo que te está diciendo es, no es un error que está todo oscuro. ¿Se entiende? Claro, no, solo color. No es un error. Son gráficos de pastel, pero hay 0% de mujeres compositoras. Hubo en 2018 y 2019 de Metropolitan Opera, y directores fue el 100% hombres en el Metropolitan Opera en 2018 y 2019. Sí. Bueno, en relación a esto, podemos hablar de los fenómenos que vamos a hablar ahora en un ratito. Yo quería comentarles también un texto que seguramente gente de acá del público sepa y conozca y lo haya leído muchas veces. Hay un libro de Pilar Ramos López, una escritora española que se llama Feminismo en Música, ¿no? En donde ella, intenta un poco como rastrear históricamente, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió en el pasado? ¿No? Bueno, entonces tira algunos datos históricos, yo traje algunos, ¿no? Son obviamente de Europa. Pilar Ramos López es española. En el Conservatorio de París, fundado creo que en 1790, permite el ingreso a las cátedras de composición a mujeres recién en 1861. ¿Sí? El Prix de Rome, uno de los premios más prestigiosos que se da al área de la composición, recién en 1903 premió a una mujer. Y hay lo que acota Pilar Ramos López es que de alguna forma la composición, no en el ámbito del público, digamos, pero sí en el ámbito musical más académico, suele estar mucho más valorado, ¿no? como el ámbito compositivo que el ámbito interpretativo, ¿no? Entonces ella hace como una especie de relación o de linkeo entre decir, bueno, al final lo más prestigioso, ¿no? termina siendo como un poco el campo donde quizás más se desempeñan los hombres. Sí, algo parecido a eso que a veces escuchamos, ¿no? Como el ámbito público, el privado, si pudiéramos hacer un pequeño paralelismo ahí, el ámbito compositivo, el ámbito de la interpretación, hay como una relación ahí, ¿sí? Si se quiere pensar. Y también una relación con el cuerpo, ¿no? El ámbito más donde hay que poner el cuerpo sigue siendo un ámbito que se les permite más a las mujeres, en cambio el ámbito que lo que tiene que ver con lo racional, con la conducción, con lo intelectual, sigue siendo un ámbito masculino y es muy difícil romper con esa lógica. Exactamente. Bien. Bueno, y este gráfico, que es un gráfico un poquito más difícil de leer, es un gráfico como de dispersión, si ustedes pueden ver, mujeres por instrumentos en conservatorios y orquesta. Esto es también de una escritora española. Miren, lo miramos juntas, es así. El color clarito es la cantidad de personas, mujeres, que están, ¿no? en el conservatorio. Del total de alumnos. Del total de alumnos. En violín, casi el 70% en el conservatorio son mujeres. En orquestas juveniles, lo que llamaríamos acá orquestas juveniles, ya disminuye. Y en orquestas sinfónicas, el 50% son mujeres. ¿Sí? Hay ámbitos en los que es mucho más alevoso. El contrabajo es bastante alevoso, ¿no? En conservatorios casi equipara la cantidad de orquestas juveniles, casi en el 50%, y sin embargo las orquestas sinfónicas no llega ni al 20% la cantidad de mujeres. ¿Sí? Mujeres o disidencias, por supuesto. Hay algunas reglas de excepciones, que eso está explicado también por Pilar Ramos López. Habla también de, hay algunos instrumentos en los que históricamente se prohibió el estudio
de las mujeres, como ser el contrabajo, el violonchelo, los instrumentos de viento, más de los metales sería, ¿no? Porque se consideraba que requería mucha fuerza. Y hubo otros que se propició, ¿no? Como bueno, el canto, el piano, el arpa. ¿Sí? Lo interesante además de leer este gráfico tiene que ver con cómo determinados espacios siguen siendo vedados para las mujeres artistas desde lo laboral, ¿sí? Porque obviamente no hay ningún cartel hoy en día que en un ámbito educativo diga, bueno, no aceptamos mujeres contrabajistas, o que estudien tuba. Nadie va a poner una prohibición abiertamente a eso. Sin embargo, los datos muestran que por más que puedan estudiar, después la inserción laboral sigue siendo difícil. Y esa brecha es la que todavía cuesta achicar. Totalmente. Bueno, últimos dos gráficos que también tienen mucho que ver, así que los miramos. Bueno, esto quizás lo conozcan, esto fue parte del background, no sé si decís, como el backstage, por mejor dicho, de lo que fue la ley de cupo en festivales femenino, que fue promulgada, creo que comenzó a trabajarse en el 2018 y fue promulgada en el 2019. Sí. Esto fue uno de los gráficos que se incluyeron en los informes que hizo el INAMU. Bueno, en el Festival de Cosquín, Rock 2018, 95% hombres, 4,7% mujeres, y esto también forma parte de ese backstage, digamos, ¿no? Lo que es una agrupación chilena, ¿sí? Que se llama Ruidosa, que realizó una serie de estudios, además de un festival dedicado a mujeres y disidencias, demostrando, bueno, la gran brecha de género que había en el ámbito del rock en Latinoamérica. ¿Sí? En Argentina, justamente hoy leía un artículo muy interesante de Mercedes Lisca, que es una gran científica argentina que se dedica a la musicología y además es doctora en ciencias sociales. Y ella, bueno, tiene un artículo de investigación en donde cuenta un poco, ¿no?, cómo surge esta ley de cupo. Bueno, y cuenta que un poco el detonante fue cuando fallece Spinetta. Luego de que fallece en el año 2018, le van a hacer el homenaje y los empieza a saltar por todos lados que, bueno, no hay ni una mujer entre las intérpretes que iban a participar en el homenaje, ¿no? Entonces, a partir de todo eso, toma relevancia pública, distintas mujeres músicas empiezan a alzar la voz, y bueno, se llega después de un largo debate y estudio y todo lo que requiere hacer una ley, se llega a la ley de cupo femenino, ¿sí? Que fue altamente resistida, ¿no? Sí, altamente. Con todos estos discursos que tienen que ver con lo comercial, ¿no? Como que, y otra vez, ¿no?, hacernos esa pregunta, ¿y por qué no hay mujeres? Bueno, porque no venden, las respuestas porque no venden, porque no tienen suficiente talento, y etcétera, etcétera, etcétera. Y otra vez, ¿no?, volvemos a lo mismo. No es que hay una prohibición explícita, sin embargo, no se generan los espacios. No se generan, y tampoco se generan las preguntas, ¿no?, de por qué no llegan las mujeres a trabajar en una orquesta, sí. o por qué tienen tantas dificultades para comercializar su música como bandas formadas por hombres. ¿Cuál es el obstáculo real que está sucediendo ahí? Bueno, para responder esas preguntas tampoco es que tenemos las respuestas, porque esto forma parte no solo de la inquietud de muchas mujeres y personas, sino que también forma parte de la inquietud de muchos estados, porque así como hay inquietudes en el área de STEM, ¿sí?, de ciencias matemáticas, las hay en la música también. Si bien en las áreas de ciencia y tecnología hay muchos más estudios, porque ahí impacta ya directamente
en el PBI de un país, ¿no? Si estamos hablando de una brecha de género en el área de ingeniería electrónica, sí la podemos, ¿no? Es como la investigamos mucho más para los estados. Sí, hay más recursos, sigue siendo y es más capitalista, más beneficioso investigar ciertos espacios que otros. Sí, para el sistema en el que estamos. Claro. Bueno, entonces lo que les traemos nosotras hoy son contarles simplemente algunos aspectos que vienen más de la sociología y la antropología del trabajo, que intentan dar explicación a estos fenómenos. Muchos fenómenos de estos son popularmente conocidos porque se utilizan estos términos. Esto es la pitufina, ahí sí, esa es la pitufina. El principio de la pitufina fue acuñado por una periodista del New York Times. La nota está online, desde 1991 se puede leer y sigue siendo como una muy actual, impresionante. Ella describe, ¿no? Bueno, mi hija chiquita me empezó a preguntar por qué no hay personajes mujeres en Plaza Sésamo, y entonces yo me quedé pensando y me puse a investigar. Entonces Pollitt, creo que el nombre de pila es Karin Pollitt, establece esto que ella llama el principio de la pitufina, ¿no? El principio de la pitufina es presentar un personaje femenino en un grupo masculino, mayoritariamente masculino, que cumple con todos los estereotipos pensados de la mujer, y esos estereotipos son únicos, no diversos. Lo ejemplifico con algo de mi propia hija. A mi hija le encanta Paw Patrol, son 5 perritos canadienses que le gusta mirar ese dibujito. Los Paw Patrol son 5, son 4 perritos machos y una nena. Entonces está el perrito científico, el perrito valiente, el perrito leal, y el otro no sé, creo que es el deportista. Y la nena. Y la nena, que su atributo debe ser nena. ¿Se entiende? Entonces el principio de la pitufina pasa a ser un poco eso, y en la vida cotidiana tenemos un montón de ejemplos cuando te dicen no hay músicas mujeres en la rock nacional. Y Fabiana Cantilo te responde, y vos decís, no, pará. No vamos a direccionar toda la variedad solamente en un estereotipo, ¿no? O lo mismo con el tipo de música, ¿no? Que circula, ¿no? Digo, ¿qué tipo de música pueden hacer las mujeres? Bueno, en general van a ser todas artistas pop, y dentro de ese ámbito pop, bueno, en general van a ser todas artistas donde por ahí lo estético o el uso del cuerpo sea lo más valorado frente a otros tipos de estilos musicales, ¿no? Como lo femenino va a estar representado en ese estereotipo, entonces quienes quieran acceder a esos espacios van a tener que adecuarse a eso. Exactamente. Bien. Bueno, ¿alguien sabe lo que es esto? Un techo de cristal. Techo de cristal, sí, bueno. Techo de cristal, también acuñado por una empresaria, creo que era Hewlett Packard. Perdón, mi inglés es muy malo. Lo entiendo bárbaro y lo escucho genial, pero cuando lo pronuncio soy un desastre. Ella, una preocupación real empresarial de que notaban que las mujeres con alta capacitación no ascendían a puestos jerárquicos. Entonces, claro, desde el ámbito empresarial muchas veces se promueve el estudio de estos fenómenos, porque muchas veces conviene al ámbito mismo empresarial salvar esto para, mejorar el funcionamiento de la empresa, ¿sí? Si quieren, podemos hacer así, volver para atrás. Bueno, eso. Esto, ¿no? Es techo de cristal, de alguna forma, ¿sí? De alguna forma, es que, no está realmente especificado. El techo de cristal es de cristal porque es transparente, porque no hay nada escrito que prohíba quizá el ascenso, pero nada. Qué sé yo.
Hay, por suerte, en nuestro país cada vez más se usa el biombo para las audiciones orquestales, ¿no? En muchos casos por temáticas relacionadas al género, bueno, la maternidad, las preguntas en las entrevistas, ¿no? Planeás dedicarte a ser mamá, ya tuviste tus hijos, bueno, todas esas cuestiones, esas preguntas que hoy por hoy son ilegales en Argentina, no se puede preguntar eso ya más en una entrevista laboral, son las que lentamente conforman lo que hoy por hoy podemos llamar techo de cristal. Y esto que tenemos acá, que en realidad es algo un poco peculiar, que en realidad lo traen Bank y Horvat, es lo que en realidad Bourdieu llamaría el capital social, ¿no? La asortatividad es un término que viene de redes neuronales, de un mundo que nada que ver, medio como matemático, que habla de cómo las personas tienden a contactarse con personas como pares, ¿no? Entonces, Bank y Horvat, cuando explican esto, ¿no? De bueno, las redes como la construcción de la red social de las artistas mujeres, claro, como que se van excluyendo, ¿no? Porque se van agrupando y van produciendo redes quizá con un menor capital social, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con los hombres a la inversa, ¿no? Yo siempre doy el ejemplo para explicar la asortatividad social de que una vez, nada que ver, a mi papá se le rompió la persiana de su cuarto. Y yo tenía, papá, tengo el teléfono de una chica que se dedica a arreglar persianas. Mi papá me miró, como diciendo, no, pará, o sea, una chica que se dedica, bueno, y lo pude convencer, ¿no? Pero entonces hay como links entre las, digamos, personas, características sociales, que uno a veces tiene estereotipos formados y tiende como a querer contactarlos. Sí, pensemos por ejemplo en cuestiones que tienen que ver con la técnica, ¿no? Con el sonido, exacto, con cuestiones de producción, que también son ámbitos muy asociados a lo masculino, y entonces quizás lo más probable es que a una artista femenina o a alguien que se dedique a eso le cueste mucho más llegar a ciertos niveles de, no sé, de producción o de calidad técnica, en ese sentido, ¿no? Exactamente. Y para explicar un poquito esa brecha que a veces se da por estos fenómenos, acá tenemos como el último fenómeno que vamos a nombrar, que en realidad está a la inversa, ¿no? En realidad sería la falta de role model. Y para seguir un poco con el tema de las áreas de las ciencias duras, yo puse en la bibliografía también un artículo que es muy interesante. Ese artículo no tiene nada que ver con el área de la música, o sí, porque como ya estamos viendo que el área de STEM se parece tanto al área de la composición, quizás sí tenga que ver. Es un artículo francés, un trabajo de investigación de gran escala que pagó el gobierno francés por la preocupación que tenían por la muy baja matrícula de ingenieras mujeres en las facultades francesas, más específicamente en París. Entonces se hizo un estudio muy interesante en el cual se expone a los alumnos de, creo que ellos le llaman 10º, 11º y 12º grado, sería creo que 3º, 4º, 5º año de nuestra secundaria, exponen a role models, que son personas, no sé, inspiradoras, modelos a seguir, mujeres de la ciencia dedicadas sobre todo a ingeniería, y medían el impacto que tiene esa charla, esa exposición a las role models. Es un estudio largo, ¿sí? Que se lleva, creo que son como 3 años, y llegan a la increíble, bueno, o no tan increíble, ¿no?, conclusión de que exponer a las alumnas mujeres del último curso de la secundaria a charlas de ingenieras mujeres aumentó un